PTX. Buji, 2 puntos. Si suena esta hermosa cortina que me hace sentir que estoy pasando por una pradera en algún cuento de hadas hermoso, y es la primera vez que lo hago desde el estudio, desde que empecé este segmento, deberán saber que los miércoles normalmente lo que hacemos acá en ¿Qué mierda es esto? Es contar un poquitito las historias originales en las cuales están basadas grandes clásicos de Disney que nos han criado durante toda nuestra infancia. Suele ser una columna extraña porque lamentablemente las historias originales nunca son tan bonitas como las que nos cuenta el gigante cinematográfico de Disney. Por ejemplo, en La Bella Durmiente hay un poco de necrofilia. En La Cenicienta hay gente que se está apuntando los pies para poder llegar al Príncipe Azul. En La Bella Durmiente... La vida Nisman, básicamente. En La Bella Durmiente hay una violaciones. Digo, son textos que se publicaron hace muchísimos años porque los cuentos de hadas estaban pensados en su momento como herramientas pedagógicas para enseñarle a los niños, especialmente a las niñas, cómo hay que comportarse en sociedad, y si no haces ciertas cosas, que son las que terminan haciendo nuestras heroínas, te pueden pasar un montón de cosas horribles, que son las historias reales que cuentan estos cuentos. Disney obviamente lo agarra y lo embellece. Y también es el caso de la historia de la que quiero hablar hoy, que es Alice in Wonderland. Alice's Adventures in Wonderland es en realidad el título original de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y acá también conocido como Alicia en el País de las Maravillas. Hay 2 versiones cinematográficas y personalmente me gustaría decir que la que más se asemeja al espíritu del libro es obviamente la primera, la animada. Igual la de Tim Burton está bastante... ¿Sí? No está bastante bien en el sentido de la fidelidad con la historia que escribió Lewis Carroll, pero a mí me gusta que toma ciertos temas con un poquito más de adultez, porque es desde otra perspectiva, con otro contexto histórico y social. Exactamente. Para empezar, en realidad, Alice es mucho más joven de lo que lo vemos en la película de Tim Burton. Es una niña, porque para ellos que no sepan, Alice en realidad existió, era la vecina de Lewis Carroll, y ahí es donde empiezan todas las controversias que tiene Y ahí es cuando empieza a ponerse rari. La realidad es que se han hecho joven néctar de la juventud. Ñam, 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 ñam. El libro, si bien es un libro que está pensado para niños, yo siempre digo que hay que leerlo con ojos de adultos, y que ahí vamos a encontrar un montón de secretos que Lewis Carroll, que era un matemático y era un filósofo y era muy inteligente, supo esconder para que los podamos ver. Él era ideal y perfecto jugando con todo lo que tiene que ver con los juegos de palabras. Digo, las traducciones en español están muy bien, pero si tienen la posibilidad de leerlo en el idioma original, van a encontrar unos sinsentidos que tienen muchos sentidos, y también experimentar un poco con cómo armaba los capítulos. Perdón, pero yo imagino un montón de gente viendo en este momento diciendo: ¿y dónde está la pole? ¿Y dónde qué pasó con el quilombo? Y son 2 boludos hablando de libro, la puta madre, mirá lo que te ofendiste. Es que los miércoles y los viernes hablamos de libros, los miércoles de cuentos de hadas y de cuentos infantiles, y los viernes de otros libros que estoy leyendo. De repente leo cosas como si fuera Hitler, boludo, y estamos acá explicando la historia detrás y no puedo creer. Aparte con una edición hermosa, realmente es un libro muy lindo, lo he leído durante Trajo mucho el libro tiempo. posta, señor. Porque lo leí. Señor, va a seguir pegándonos. Mírenos. Hice un curso hace muchos años sobre Alicia en el País de las Maravillas, porque para aquellos que tal vez están viendo hoy a ver si la pifiamos de vuelta y cómo nos mandamos una cagada, estudio traducción literaria de inglés, entonces me gusta mucho leer y analizar las cosas. Pero es verdad, Alice fue un personaje real, era la vecina de Lewis Carroll que tenía 8 años, y no hay ningún tipo de prueba, como pasó con el caso del escritor de Peter Pan, de que hayan tenido una relación que hoy en día la veríamos de forma distinta. 2 cosas. Primero, se publicó en 1865, o sea que en ese momento las relaciones entre adultos y niños eran muy diferentes al ojo que no vemos quiere decir hoy. que no sea difícil igual aceptarlo y entenderlo. Es que no hay que aceptarlo, pero también hay que criticar dentro del contexto que estamos hablando, que San Martín también se casó con una persona que era adolescente. Sí, obvio. Bueno, pero también se morían a los que... Y estamos hablando de otro contexto, exactamente. Lewis Carroll nunca se casó con Alice. La realidad es que él empezó a escribir este libro porque le contaba historias a la pequeña Alice, que vivía al lado de su casa, y dijo: las historias que estoy contando me parecen lo suficientemente lindas como para meterlas en un libro y ser publicadas, y se terminó convirtiendo en uno de los grandes clásicos de la cultura británica. Es un libro interesantísimo para leer. La película animada, la verdad que es muy fiel a las versiones que estamos
estamos viendo el libro, los personajes son fieles. Falta un poquito la historia de la Reina Blanca, que se desarrolla un poquitito más en los 2 libros que escribe el señor Lewis, porque primero tenemos Alice in Wonderland y después tenemos Alice a través del espejo, que sería la segunda versión que hizo Tim Burton. Ella más grande volviendo. Que ella es más grande, que vuelve, que en realidad no es la versión de Wonderland, sino que es otro mundo que está dado vuelta, que obviamente... Lewis ha sido una gran crítica del contexto social. Hay un que estaba videojuego pasando. donde básicamente Alicia corta cabezas y es dark as fuck. Y Alicia tiene problemas creo que su familia murió en un incendio que ella presenció y entra en una especie de locura psicótica bastante zarpada y te muestra a todo el mundo de Alicia en el País de las Maravillas bien gore. Bien gore. Hay muchas reinterpretaciones. Se dice que en Through the Looking Glass... ¿Cómo se llamaba? Ya te lo encuentro. O sea, a través del espejo, y también el título original es And What Alice Found There, o sea, qué es lo que Alicia encontró ahí. Hay muchos capítulos extraños, cortitos, donde los críticos literarios han sabido decir que lo que estaba haciendo Lewis Carroll era hablar del despertar sexual de la pequeña Alicia. Por ejemplo, son los capítulos del 9 al 12, lo tengo acá marcado para no equivocarme, donde se empezaría como a ensayar y a analizar un poquitito lo que sería el despertar sexual de una persona que se estaba convirtiendo en adulta. Realmente tiene unas partes hermosas, por ejemplo, tiene párrafos que son de esta forma, que por eso también quise traer el libro para que se vea bien, para que entiendan que es un libro muy divertido de leer y mucho más interesante de leer que simplemente tal vez otros libros infantiles de los cuales he hablado en este programa, porque tenía una idea de jugar con las palabras y jugar con el lector. También se encarga de ponerse en la piel de una persona que le está hablando al lector, porque interpela en la segunda persona a la persona que está leyendo. Digo, realmente hay que leerlo y hay que sacarse el sombrero con Disney en esta adaptación, que es la primera vez que lo he dicho en esta columna. Casi siempre lo defenestro a Disney. Digo que Disney se encarga de endulzar demasiado las cosas, pero sacando toda la historia de atrás, toda la historia que podemos suponer del señor Lewis y Alice, la versión animada es muy fiel al espíritu de la versión original. Obviamente es un poco más corta porque si no debería durar mucho más tiempo, pero hoy la versión de Disney sí ya me ha aprobado. Y mira que yo las Disney no las apruebo. La semana pasada hablamos del jorobado del Notre Dame y nos dimos cuenta que era mucho más terrible. Así que hoy Disney, con Alice te dejo pasar esta. Y como siempre, lean los libros. Es mucho mejor ir a buscar las fuentes que verle el contenido edulcorado que nos muestran las grandes empresas para entretenernos durante un rato. Háganse un tiempo, hay cuarentena, hay tiempo libre para matar. Alice, en las aventuras de Alicia en realidad, en el País de las Maravillas y a través del espejo. Y Lewis Carroll, gran escritor, ha escrito una obra clásica hermosa que me parece que cualquier persona que le interese la literatura debería verlo, sobre todo si te gusta Disney.